Buenos días, Eduardo. Buenos días a las empresas de Castilla-La Mancha que estáis conectados con nosotros esta mañana para atender a la segunda parte del curso de construcción de precio. Y nada, bueno, muchas gracias a los que estáis siendo puntuales y a los que no, pues ahora se irán conectando, no pasa nada. Y nada, yo no tengo mucho más que decir. Ya después os mando la grabación, el PowerPoint la presentación y todo. Así que Eduardo, te cedo los trastos. Efectivamente, muchísimas gracias, Teresa. Buenos días, encantadísimo otra vez de estar con vosotros y bueno, pues vamos a la segunda parte de lo que estuvimos, bueno, la continuidad de lo que estuvimos viendo en la sesión anterior, en la que, bueno, pues veíamos un poco, sobre todo, qué aspectos desde el punto de vista estratégico tenemos que tener en cuenta y que al final, si recordáis, nos llevaban a estar en un mercado concreto, que es el punto de partida que nos va a permitir conocer el precio final y sobre todo la construcción del precio. Es decir, antes de llegar a un mercado podemos tener aproximadamente aquellos elementos que controlamos y que conocemos, ¿no? Pero que cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a un mercado específico, tenemos que saber a qué mercado vamos a ir porque aparece una serie de condicionantes que vamos a ver durante la sesión de hoy. Voy a compartir la pantalla y empezamos. Bien, tal y como se estaba comentando, y por hacer un poco el recordatorio de lo que hicimos en la sesión anterior, recordad que partíamos primero por entender lo que era la unidad de estrategia de negocio, porque en cada caso operarán factores diferentes de la construcción del precio, ¿no? Hasta que dentro de nuestra organización, en función del tipo de cliente, obliga internamente a que nosotros pues le aportemos unos elementos u otros, partiendo de lo que sería el producto básico, pero si empezamos a incorporar diferentes tipos de envase o diferentes tipos de tratamientos que nos obliga o nos permite ir a un cliente u otro, internamente nosotros por cada unidad de estrategia de negocio vamos a tener aspectos a tener en cuenta. Recordar que después hacíamos un repaso de lo que era el Canvas, sobre todo para conocer el modelo de negocio. El modelo de negocio nos determinaba y confirmaba los tipos de clientes a los que nos dirigíamos y cuáles eran los aliados clave que nos iba a permitir llegar a esos clientes, para después hacer un paso hacia lo que era la opción de qué manera o qué forma de internacionalización teníamos. Y ahí teníamos dos opciones, la que era la vía cliente o la vía mercado, y que llevaban pues una serie de aspectos que iban a incidir claramente en el precio. Pues quizás una mayor atención al cliente de manera directa, lo cual había un componente de dedicación de nuestra organización hacia él determinada, o por el contrario, acudíamos vía mercado, en cuyo caso teníamos que tener una estructura que nos garantizara en buena medida el hecho de poder llegar a esa forma en la que nos acercábamos al mercado, pues de intermediarios, distribuidores, etcétera, etcétera, agentes, etcétera. Bien, de cualquier manera, con estos elementos tenemos un punto de partida que sería un poco el que arrancaríamos hoy. Bien, aspectos importantes de la fijación de la política de precios en una organización. Bueno, es un aspecto clave. Es decir, en principio siempre los precios o el precio es una de las variables más complicadas a la hora de gestionar y mover. Un error en una estrategia de entrada de precio en un mercado puede suponernos pues, que demos un lastre permanentemente. Por lo tanto, hay que tenerlo muy, muy, muy definido y muy claro y ver en ese sentido cómo podemos operarlo. ¿De acuerdo? Pero hay una cosa muy clara. El precio normalmente nos lo establece el mercado de destino. Es decir, depende de la fórmula que nosotros utilicemos para estar en ese mercado, tenemos que tener unos aspectos a considerar u otros bien distintos. ¿Eh? Por lo tanto, si nosotros tenemos claro cuál es el precio de venta en un mercado de destino, sabremos más o menos cuáles son los márgenes con los que vamos a actuar
sabemos los márgenes que se lleva un determinado distribuidor y en función de esto veremos si efectivamente deberíamos o no modificar el tipo de cliente al que nos dirigimos de manera que podamos aumentar o disminuir el valor. Pero sí que tenemos que saber finalmente en qué mercado vamos a actuar y a través de qué canal. Para fijar los precios tendríamos dos maneras de contemplarlo. Desde origen a destino, es decir, desde partiendo de lo que serían nuestros costes de empresa, e ir acumulando aquellos elementos que van apareciendo, transporte, aduanas, seguros, intermediación, etcétera, etcétera, hasta que nos llega al cliente final. O bien la otra manera de construirlo es de destino a origen. Es decir, conociendo un precio de un producto o nuestro producto, un producto similar, ir descontando los diferentes gastos o costes que van apareciendo durante el proceso. De manera que ambas normalmente es recomendable hacer el ejercicio en una línea o en otra, de manera que nosotros vamos a ver por comparación dónde podemos tener desviaciones y por lo tanto corregirlas. Es decir, podemos ir construyendo un precio de origen a destino que o se nos vaya hacia arriba o sea excesivamente bajo. Pero si nosotros conocemos más o menos a qué precios están funcionando los precios, o sea, un determinado producto de características similares al nuestro en un mercado de destino, y conocemos, es decir, tenemos información sobre los diferentes pasos y cómo estos se van incrementando, nos va a ayudar bastante a ajustar, pues bueno, en qué porcentaje nos tendríamos que estar moviendo en cada uno de los diferentes pasos. Para que veamos un poco una estructura de fijación de precios, en el primer caso, es decir, en que sería donde aparece el coste de producto, iríamos incorporando lo que os estaba diciendo, pues desde lo que sería el precio del coste de la materia prima y el coste de fabricación del producto, más los gastos generales, nos daría un precio de coste que sería lo que podríamos denominar perfectamente el precio el precio de salida, ¿no? Más el margen comercial que nosotros pretendemos incorporar a lo que sería ese precio para llevarlo al mercado. Nos daría el precio de venta neto, sobre los cuales añadiríamos los gastos de transporte y exportación. En este caso, aquí nos incorporan lo que serían los precios de margen en el mercado de destino y demás, que tendrían que ir a continuación de este tipo de costes. ¿De acuerdo? Pero sí que tendríamos el precio aproximado de llegada al mercado. Por el contrario, si nosotros partimos del precio de venta público, le descontaríamos el porcentaje de margen de punto de venta menos impuestos, le descontaríamos el precio de compra del producto, descontaríamos el margen de distribución, el precio de compra y distribución, los aranceles de importación y, por lo tanto, el precio de compra en origen. Por lo tanto, bueno, estos serían los dos elementos que deberíamos de considerar. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que si nosotros tenemos una diferencia entre el precio de compra y el precio de destino, bueno, pues nos aparecen ahí unos diferenciales que podríamos destinar o bien a gastos de promoción o bien podrían suponer beneficios atípicos porque habríamos incorporado lo que serían elementos no considerados durante el proceso. A ver, no, pasa. Vale. Bien, respecto al precio de origen o precio neto, sería lo que, o sea, estos elementos serán los que nos constituyen. Sería siempre el punto de partida de cualquier precio desde origen a destino. Sería la materia prima, aquellos elementos que estamos incorporando a la producción, el envase, el embalaje, los gastos de mano de obra que se incorporan para la fabricación, gastos generales más el beneficio industrial. Y esto nos daría en lo que sería el punto de partida de los Incoterms, ¿no? Es decir, el precio franco-fábrica, sobre el cual nosotros vamos a ir construyendo los sucesivos gastos que se van generando en la llegada desde nuestra fábrica hasta el cliente final. Es importante definir muy bien este aspecto porque cuando estemos actuando desde origen a destino, desde destino a origen, este va a ser el punto de referencia al que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para poder trabajarlo.
Ahí está. Bien, respecto al precio de venta en destino, deberíamos de considerar, además de los añadidos, deberíamos de considerar los gastos de transporte, los gastos de seguro, las aduanas, la promoción, aspectos que vamos a ver después en un ejercicio para que veáis cómo se va construyendo. Y desde el tipo de gastos de transporte va a depender mucho la opción que nosotros tengamos si vamos a ir por una fórmula u otra. Tendríamos dos tipos básicos, hay muchísimos más, ¿no? Lo que sería la carga completa, en cuyo caso nosotros mandamos o un camión o mandamos un contenedor o utilizamos una fórmula de grupaje. Obviamente, la carga completa, siendo más caro el coste total, tiene una repercusión inferior en lo que sería el coste unitario de producto. Mientras que el grupaje, por sus características, supone un gasto superior por unidad transportada a unidad movida. Y respecto a los gastos de promoción a los que hacíamos referencia antes, pues ahí tendríamos pues, dos fórmulas fundamentalmente. Aquellos que los asume íntegramente el exportador, aquellos que asume directamente el importador en su totalidad o aquellos que son compartidos. Es decir, en muchas ocasiones los gastos de promoción y lanzamiento se comparten entre el importador y el exportador. Pero siempre, en este sentido, hay que tener en cuenta las prácticas en cada sector y en cada país. Y también en muchas ocasiones va a depender también mucho del coste de los mismos. Es muy habitual la asistencia a ferias donde el exportador esté compartiendo con el importador lo que serían los gastos de stand, pero lo mismo puede ocurrir desde el punto de vista de gastos de promoción en punto de venta, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender de las condiciones en las que hayamos pactado. Perdón. Vale. El otro aspecto importante que vamos a tener son los márgenes intermedios. Es decir, aquellos aspectos que nos van a aparecer desde el punto de vista de la intermediación y en función del tipo de canal que nosotros elijamos. Tenemos básicamente tres tipos de canales, que denominamos canal largo. Normalmente los costes de un canal largo son altos. ¿Por qué? Porque hay muchos intermediarios que tienes desde que llega el producto al importador hasta que llega al cliente final. Normalmente este tipo de canales están asociados a lo que serían estrategias intensivas. Es decir, el objetivo de un canal de estas características es que nuestro producto esté en cualquier sitio donde se produzca una venta y donde pueda aparecer una necesidad de un cliente o un consumidor final. Normalmente son canales que implican mucha atención en el mercado de destino o tener una alianza o un acuerdo con el socio de mercado que te garantice que efectivamente va a funcionar con ese nivel de exigencia para que pueda estar nuestro producto en cualquier tipo de punto de venta donde se pueda necesitar. El segundo tipo de canal y con unos costes normalmente más bajos es lo que llamamos el canal corto. El canal corto tiene normalmente pocos intermediarios o un intermediario que lo que hacen básicamente es conducir el producto hacia puntos de venta donde por las características del punto de venta y las características del producto debe de estar y que normalmente no requieren compra impulsiva, etcétera, sino más bien están actuando cuando tú estás buscando un producto, unas características determinadas y el cliente o el consumidor está dispuesto a desplazarse porque, bueno, pues es una compra un poco más reflexiva que la que aparece en el primer caso. Es decir, por eso normalmente los canales largos están muy asociados a productos de consumo y dan mucha rotación, mientras que los canales cortos, con una estrategia que denominamos de especialista, está mucho más orientada a lo que serían canales de producto de bienes de consumo duradero o aquellos que requieran un proceso de reflexión antes o previamente a la compra. Finalmente, el tercer tipo de canal es el que llamamos canal directo, es decir, donde el importador directamente
se dirige a poner el producto de carácter normalmente exclusivo en un mercado en el cual la compra no suele ser habitual, es una compra muy selectiva y normalmente se trabaja con una estrategia de exclusividad. Es decir, nuestro producto obviamente tiene que tener unas características determinadas para que se dirija por ese canal específico. Bien, y no significa que sean bienes de consumo, sino significa que son bienes o productos que por sus características necesitan una determinada atención, una determinada promoción y una atención específica en el punto de venta. ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, los márgenes intermedios en los que voy a incurrir pueden ir perfectamente desde un 30, un 25, un 30%, que podría parecernos quizás en el último nivel de canal, en el canal largo, cada uno de los diferentes intermediarios se lleva una participación importante, que normalmente depende del sector y depende de la actividad. En ese sentido es muy importante tener una investigación en el país en concreto, porque no todos los mercados funcionan de la misma manera, que nos permita conocer exactamente los niveles de intermediación, porque cada intermediario probablemente puede llevarse entre un 15 a un 40%. Por lo tanto, nuestro producto sale realmente penalizado. Por lo tanto, es importante conocerlo a la hora de construir el precio. En el caso de los canales cortos, pues bueno, si bien posiblemente los márgenes sean más altos, hay menos intermediarios y por lo tanto el producto sale menos penalizado y finalmente los canales exclusivos normalmente aportan únicamente lo que sería el incremento del porcentaje del distribuidor final o el punto de venta final. Bien, dicho esto, estábamos mirando el punto final. Uno de los elementos clave para la construcción del precio en el ámbito internacional estaría relacionado con los Incoterms. La última revisión de los Incoterms fue en 2020, donde bueno, hubo figuras que se modificaron de alguna manera, pero sí que, para que no sepáis, entiendo que es un elemento que dado que estáis en el comercio internacional, lo sabéis perfectamente, tiene un objetivo fundamentalmente que es la delimitación con precisión de la responsabilidad de la parte compradora y la parte vendedora y quien asume los riesgos en un momento determinado del proceso. Desde nuestro punto de vista, el hecho de que alguien asuma los riesgos en un punto u otro tiene una repercusión directa sobre un factor que es el seguro y la responsabilidad sobre la mercancía tiene un punto claro sobre el tema de costes, que es quien está pagando el transporte a partir de un momento determinado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay 4 temas que nos van a considerar o tenemos que considerar desde los Incoterms y que nos van a clarificar muchísimo lo que es la cadena de construcción del precio. El reparto de gastos entre el importador y el exportador, el lugar donde se entrega la mercancía y, lógicamente, también incide sobre los gastos que asume uno u otro, más allá de la responsabilidad. Si alguien está entregando FOB, sabemos que eso implica que la mercancía se entrega antes de que sea embarcada en el barco. Por lo tanto, a partir de ese momento, todos los gastos correrían por parte del importador. Por otro lado, también los documentos que el exportador debe proporcionar al importador. El hecho de que nosotros tengamos que correr con unos gastos como exportadores o que alguien tenga que correr con unos gastos como importadores, repercute obviamente también sobre el precio de la mercancía. Al final, y eso es cierto, el precio final en el mercado no va a variar mucho. Pague quien lo pague, van a tener que pagarse todos estos elementos para que pueda llegar el producto al cliente final. Pero sí, a la hora de construir nuestro precio, determinar muy bien a quién le corresponde cada una de las diferentes responsabilidades va a ser un tema clave. Esto no obvia a que nosotros investiguemos cuál es el precio final de nuestro producto en un mercado, lo cual entiendo que es un ejercicio obligatorio por parte de todas las empresas. Bien, y finalmente el cuarto aspecto que también incide de una manera clara sobre lo que serían los precios es la transferencia de riesgos, puesto que nosotros estábamos comentando que en ese sentido la asunción del seguro hasta un punto implica obviamente unos costes, mientras que si el seguro cubre, o la parte del seguro que nosotros acogemos cubre todo el proceso,
nos va a llevar obviamente un coste superior. Bien, dicho esto, os he puesto la tabla actualizada de los Incoterms 2020. Si bien no varía de una forma importante, sí que hay figuras que han desaparecido y otras, bueno, pues y otras han modificado un poco el nivel de responsabilidad. Pero básicamente tenemos estas y van lógicamente en crecimiento desde lo que sería la más simple desde el punto de vista de compromiso con la empresa hasta la más compleja, que sería el Duty Delivery Paid, que sería la entrega en destino con todos los impuestos pagados. Desde mi punto de vista, y es un aspecto yo creo que hay que tener en cuenta, cuanto más asumimos en el proceso lo que sería el Incoterm, es decir, más sofisticado, más control tenemos sobre lo que sería el control de costes de la mercancía. ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones es el propio importador el que nos marca un Incoterm determinado. ¿Por qué? O porque tiene acuerdos por su capacidad con lo que sería una empresa de transporte o un determinado agente que le va a facilitar o le va a permitir reducir costes fundamentalmente por el volumen que mueve. Pero desde nuestro punto de vista, conforme vamos avanzando en lo que sería el desarrollo de la actividad en el área internacional, cuanto más adelante seamos capaces de lanzar lo que sería el dominio de todo el proceso, mayor control vamos a tener sobre los diferentes costes del producto en el mercado de destino. Perdón. Bien, otro aspecto muy importante a la hora de construir el precio va a ser el relacionado con las aduanas. Nuevamente este aspecto es importante. El arancel va a tener mayor o menor incidencia en función de los acuerdos que haya entre el país de destino y nuestro país de origen. Como bien sabemos, cuando nos movemos por la Unión Europea no se considera nunca tercer país porque estamos dentro del mismo territorio aduanero. Este problema nos aparece cuando nos dirigimos a terceros países, ¿de acuerdo? Y vamos a ver un poco cómo nos impacta. El arancel entendemos que en sí mismo es un derecho de entrada de una mercancía en un país, pero no nos tenemos que olvidar que también es una herramienta de proteccionismo comercial. De hecho, si nosotros vemos terceros países que son productores de vino, para la Unión Europea, que es un productor de vinos, fundamentalmente muchos países de la Unión Europea, normalmente está penalizada el envío de productos vitivinícolas a un mercado de destino. Por lo tanto, está gravado. En otros países, por motivos religiosos o motivos de ideología, el alcohol está prohibido y también está gravado. No es que lo prohíban expresamente, sino que de una manera directa el producto está penalizado por los aranceles que marcan. ¿Sí? Desde el punto de vista de aduana tendríamos como 4 aspectos a considerar y que nos pueden afectar en el precio. Por un lado, el arancel, ya decíamos cuál es un poco la función que tiene. Hay otros impuestos de entrada, como pueden ser claramente impuestos especiales. Vuelvo otra vez a hacer referencia al alcohol, donde los impuestos de entrada al alcohol varían en función del mercado y lo que hacen es, bueno, pues aplicar una tasa que lo que hace es, bueno, o dificultar o marcarle lo que podría ser una línea en este sentido. Pero también tenemos 2 aspectos importantes que van a incidir también sobre la gestión de otra serie de impuestos, como por ejemplo es el IVA. Hay zonas que llamamos zonas exentas, que son zonas francas o depósitos francos, donde nuestro producto puede estar suspendido arancelariamente durante un periodo de tiempo. Normalmente cuando la carga impositiva es muy alta para entrar a un país, esta es una buena alternativa,
puesto que el producto es gravado tanto por aranceles como por impuestos de entrada, tanto de IVAs como impuestos especiales en el momento que se despacha a consumo. El despacho a consumo es lo que se considera cuando el producto sale o sea, entra en el país desde el tercer país. Es decir, es toda la acumulación de aranceles, IVAs, impuestos especiales para que el producto se considere un producto que está normalizado fiscalmente en una zona determinada. Y después hay otro tema importante a tener en cuenta, los sistemas preferenciales. Son acuerdos en los que hay un tratamiento especial entre países, de manera que hay reducción arancelaria o anulación arancelaria. La Unión Europea tiene acuerdos con un montón de países en los cuales los productos están tratados, por así decirlo, con arancel reducido cero y que obviamente eso nos da una ventaja respecto a otros países que su tratamiento no está reducido, ¿no? Ahí estamos, vale. Para que veamos los aspectos que pueden incidir en el precio, tendríamos tres elementos importantes que vamos a tener que considerar desde el punto de vista del arancel. Por un lado son las normas de origen, es decir, un producto se le pueden aplicar lo que serían reducciones arancelarias o se le pueden aplicar tratamientos diferenciales si el producto se ha realmente producido en el mercado, con lo cual está el acuerdo establecido entre los países. Es decir, nosotros no podemos importar un producto o traer un producto de un tercer país y sin ninguna manipulación reenviarlo a un mercado tercero si nos están pidiendo una denominación de origen o nos están pidiendo una norma de origen. De tal manera que justifiquemos que el producto efectivamente ha sido fabricado o ha sido desarrollado en el país que estamos diciendo. Es decir, ese incumplimiento haría que nuestro producto no se le aplicaran esos beneficios arancelarios. Otro aspecto importante dentro de lo que sea el arancel aduanero serían los movimientos de las mercancías dentro de lo que sería el puerto, tasas portuarias que nos van a afectar bastante sobre lo que sería el coste y varía también en función del tipo de producto. Y finalmente lo que denominamos los obstáculos comerciales, es decir, aquellos elementos que por cada sector pueden llegar a aparecer y que pueden suponer lógicamente un coste complementario de la mercancía. Me estoy refiriendo al tratamiento del arancel aduanero como un elemento para prohibir o reducir la importación de productos desde un país. Concretamente, y volviendo al tema del vino, en los países árabes, en algunos países está expresamente prohibido, sin embargo, en otros aparecen aranceles del 200%. El objetivo de un arancel de 200% es claramente convertirlo en un producto totalmente fuera de mercado y solamente al alcance de determinadas personas u organismos. Bien, una base de datos que nos puede ayudar a esto es la de Market Access Database, donde nos da una información específica por cada país. ¿De acuerdo? Si en este caso, si incorporásemos aquí el nombre del producto, por ejemplo, el 22, vamos a ver, concretamente país de origen. Y país destino, por ejemplo, vale. Fijaros, en este caso, el arancel para lo que sería bueno, son vinos espumosos. El tratamiento para la nación más favorecida sería del 100%. Es decir, aplican un arancel del 100% para la entrada de las mercancías en el país. ¿De acuerdo?
Bien, pero también este sentido nos da una serie de pistas respecto a los trámites que necesitamos para que entre el producto que entre el producto en un determinado mercado. Y en este caso, bueno, pues nos aparecen los obstáculos comerciales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Em, ahí estamos. Por lo tanto, ese podría ser, nos daría una idea del comportamiento de lo que serían los diferentes aranceles para entrada. Vamos a hacer un caso práctico, o vamos a mirar en este caso lo que podría ser, por ejemplo, el mismo producto, sería el champán, pero con destino a México, donde si os dais cuenta, en este caso, hace el tratamiento de nación más favorecida, en otro caso aplicaba el 100% de arancel y en este caso solamente aplica el 20%. Pero hay un tratamiento preferencial por la Unión Europea en el cual se aplica un 0% lo que serían los aranceles de entrada en el país. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que en función del mercado vamos a tener una respuesta totalmente distinta por el tratamiento, por el arancel, por los costes de entrada, etcétera, etcétera. Ahí estamos. Vale. Por lo tanto, vamos a imaginarnos que estamos ya en el país y tenemos que hacer el despacho de consumo o el despacho a consumo. Tendríamos dos tipos de gastos. Después veremos un poco todo el proceso. Los tipos de gastos que vamos a tener que tener en cuenta. Por un lado, los que dependerían del tipo de producto. En función del producto vamos a tener un impuesto sobre el valor añadido específico y cada país normalmente tiene un tipo de impuesto sobre el valor añadido. Y hay otro tipo de impuestos que ya lo estábamos comentando antes, que estarían relacionados con los impuestos especiales, que normalmente están marcados por políticas del propio país. Es decir, igual que en España tenemos el tema de intentar que no haya un excesivo consumo de tabaco o un excesivo consumo de alcohol, pues hay unos impuestos especiales que encarecen el producto, por lo tanto, teóricamente, de esta manera, enfrían lo que sería la tendencia al consumo. Y después tenemos otra serie de gastos que normalmente son de estiva, portuarios, de gestión portuaria, etcétera, etcétera, que serían los elementos que nos encontraremos una vez que nuestro producto ha llegado ya a la frontera o al país. ¿De acuerdo? Para ello he hecho un ejercicio, me he ido a un gran almacén en México, especializado gourmet, que es la Soriana, donde he consultado el precio de dos vinos. Un vino español, Cune, Reserva, donde el precio de venta en euros es de 26,37 euros y que el precio CIF de entrada es de 13,13 euros de entrada. ¿Vale? Si nos fijamos, ahí, y extraemos las importaciones de Soriana durante los últimos 4 meses, vemos que efectivamente ha importado de este vino un total de 5.929.700 euros valor FOB, ¿de acuerdo? Y el peso total han sido 338.658 kilos. Es decir, esto nos da un valor aproximado, bueno, lo veremos ahora, de lo que sería calculando aquí aproximadamente 0,75 centilitros, nos da un valor pues, de 13,13 euros aproximadamente por cada botella de vino importado. Y por otro lado, he cogido otro producto, otro vino, en este caso argentino, que es un tinto Maipó varietal Merlot, también de 750, y el precio de venta en el establecimiento es de 6 euros con 7 y el precio de entrada a CIF es de 1,13. Bien. Ahí lo tenemos. ¿De acuerdo?
En este caso, estaremos hablando de este vino, de Sotano, que es el exportador, y que vemos que efectivamente el valor han sido 681.368 dólares y un peso de 450.422. Con estos precios, tendríamos una construcción de estas características. ¿De acuerdo? Nos aparece el valor, bueno, en este caso es valor CIF, de 13,13 dólares para uno y en el caso del vino argentino de 1,13 dólares el valor de la botella. El arancel supone un 0% y por lo tanto el impacto para el vino español es de un 0, mientras que el arancel es de un 8% para Argentina y supone 0,12. El Capstone Clearance es un 0,8 y por lo tanto supone un 0,1 para el caso del vino de España y en el caso del vino argentino supone un 0,015. El duty paid, o sea, todo el tema de pago de impuestos supone un 26%, el impacto para el vino de España supone un 3,43 dólares y en el caso del vino de Argentina supone un 0,56. El valor añadido del IVA supone el 16% en ambos casos. En el caso del vino de España supone 2,74 y en el caso del vino argentino 0,38. El impacto de distribución supone el 73% para el vino de España, son 9,22 de impacto en dólares, y en el caso de la distribución para el vino argentino supone un 2,5 dólares de impacto. Total, el precio final del precio de La Rioja supone 26,37 y en el caso del argentino 6,7. De aquí podemos deducir dos cosas. Primero, que es mejor mandar vinos buenos porque el impacto prácticamente desde el punto de vista de impuestos es exactamente igual y en la calidad del vino, o sea, y sobre el precio final influye bastante menos si el vino es de menor calidad. Es decir, hemos pasado de tener un valor de 1,13 a 6,7, es decir, prácticamente ha aumentado el precio cerca de 5 veces y pico. Mientras que en el caso del vino de calidad solamente ha subido, o prácticamente ha subido al doble. Bien, este elemento hay que tenerlo en cuenta a la hora de manejar los precios. ¿De acuerdo? Porque si vamos sumando las diferentes características a la hora de construir, nos dan importes bien diferenciados que hay que tener en cuenta. Bien, visto esto, haríamos un resumen de pasos de todo lo que supondría la construcción del precio. Tal como comentábamos al principio, deberíamos determinar las unidades estratégicas de negocio. Es decir, en este sentido, el tener muy claro cuáles son nuestros tipos de clientes y qué productos mandamos a este tipo de clientes. Hacer análisis de Canvas de cada una de las diferentes unidades de estrategias de negocio. Determinar cuál es la vía de acceso más adecuada para la internacionalización. Es decir, que sepamos que si optamos por vía cliente vamos a tener normalmente un acceso directo a él y los costes de intermediación que va a aplicar el cliente para llevar al cliente final van a ser muy diferentes, así tenemos que incorporar lo que serían diferentes intermediarios para llegar al cliente final. Obviamente va a encarecer el precio o puede dejar de ser interesante si no pueden acumularle lo que serían márgenes de intermediación. Determinar si nuestras estrategias de concentración o diversificación como un elemento para ver en cuántos países debemos de estar, si tenemos que estar en uno o en varios, seleccionar qué país, porque en función del país que optemos vamos a tener que tener en cuenta unos costes u otros, o va a haber unos requerimientos que van a incidir claramente sobre el precio. Investigar muchísimo el mercado de destino
cuáles son nuestros precios o cuáles son los precios de nuestros competidores, para, en función de la experiencia que tengamos, poder posicionar nuestro precio final y tener en cuenta, obviamente, los Incoterms. Determinar los costes de origen a destino, destino a origen, para ver dónde nos movemos o cuál debería ser la franja la que debemos establecer y cuáles van a ser los niveles de repercusión que podemos tener en cuenta. De acuerdo a los que decíamos, que nos podemos desviar. Si estamos sumando los costes característicos, podemos terminar con un precio final excesivamente alto y por lo tanto es interesante hacer un contraste desde destino a origen. Y a partir de ahí fijar el precio. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerme. Encantado de que comentemos. Muchas gracias, Eduardo, por todo por toda la charla tan interesante. Y efectivamente dejamos un huequito ahora por si alguna persona tiene alguna duda, pregunta, comentario, lo que quiera. Podéis abrir los micrófonos si queréis, que podemos hacerlo de modo ordenado, somos pequeños, o sea, somos pocos, perdón. También pequeños. Pequeños también, yo aquí me veo chiquitita. O podéis utilizar el chat, si no queréis abrir el micrófono, no tenéis o lo que sea. Tengo un poco de ruido aquí, perdón, hay gente en el despacho. Así que nada, si alguien quiere decir algo, este es el momento. Y nada, si todo ha quedado claro o si os surge alguna pregunta después, que es probable, cuando volváis a ver la grabación o repaséis la documentación, pues nada, podéis enviarnos un email aquí al IPEX o llamarme por teléfono, lo que sea, que os ponemos en contacto con Eduardo rápidamente. Perfecto. Yo te mando ahora mismo la presentación, ¿de Eso es. acuerdo? Para que se la hagas llegar a todos, ¿de acuerdo? Eso es, yo se las hago llegar a todos con el enlace a la grabación. Así Bueno, que, pues nada, muchas gracias a todos y damos por finalizada la sesión de hoy. vale. Muchísimas gracias. Que tengáis buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.